Paz de Dios, hermanos, hermanas, en este martes 22 de marzo, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y pues seguimos en estas reuniones presenciales los jueves a las 6:45 empezamos la oración de los jueves, hermano, y el domingo estamos ya poniendo el horario de las 10 de la mañana para poder llevar una hora de oración de 10 a 11 y comenzar nuestro servicio a las 11. Sería bueno, hermano, que hiciéramos un esfuerzo y pudiésemos llegar a las 10 para poder entregarle a nuestro Señor, a nuestro Dios, hermano, todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, dejarle a Él nuestras cargas, dejar a Él, hermano, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras tribulaciones, y Él nos va a hacer descansar. Así dice las Sagradas Escrituras. Así que, hermano, sigamos con el libro de Tito, a donde hemos argumentado que Pablo de alguna manera ya no le dio tiempo de terminar la obra. Parece ser que fue con Tito a la isla de Creta y ahí no sé qué sucede y deja a Tito y después le envía esta carta a Tito, hermano, en el cual le vamos a dar lectura compartiendo las Sagradas Escrituras. Hermano, mientras usted, yo le pedí de favor que leyera los 3 capítulos de Tito. Espero que lo haya hecho, pero vamos nosotros a seguir conforme a esta lectura. En Reina Valera dice requisitos para los ancianos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo le deja esta encomienda a Tito y le dice de las circunstancias y situaciones que debe de hacer. Primeramente, no está hablando como antes lo hemos visto a un pueblo o una iglesia, a la iglesia de Roma o a la iglesia de Corinto, a Éfeso, sino así como a Timoteo, así lo está escribiendo a Tito. Lo primero que le está pidiendo, recuerde que Creta es una isla, ya hace 2 semanas le di una descripción completa de lo que era Creta y lo que
lo que significaba para los cretenses y aún para los griegos. Aquí se junta mucha información y quisiera irla detallando, desglosándola, hermana, para que pudiésemos comprender la situación. Número uno, en estas líneas que leí, está hablando del liderazgo, del liderazgo que debe de tener una iglesia y cómo debe de formarse. Pero antes de aplicarlo a nuestros tiempos y a nuestras formas de vida, primeramente desarrollaremos lo que Pablo le está diciendo. Mira, el encargo que te voy a dar es porque dentro de cada pueblo, de cada ciudad, en las iglesias que están, debes establecer a un grupo de personas como líderes. Los ancianos, los que tienen mayor conocimiento en la palabra, en las Sagradas Escrituras, en la fe, en Cristo Jesús, esto manda. Y te voy a dar las características de esto. También sobre los obispos, dice en el 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, anciano, el que enseña, el que va a mostrar y a demostrar cómo el Señor lo está usando. Y en muchas veces el obispo parece que es la misma persona, aunque el obispo es el supervisor, el que va a vigilar que se hagan las cosas adecuadamente. Por eso es que muchos de nosotros reconocemos a Tito como el obispo de Creta, el supervisor de Creta, el que está al pendiente. Pero veamos qué es lo que está sucediendo con los hermanos. Recuerde, no está diciendo, mira, al nuevo creyente, al que acepta a Cristo Jesús, Señor nuestro, encárgale, ¿sabes qué? Si alguna persona, algún hermano, algún joven acepta a Cristo Jesús, bueno, entonces, ¿sabes qué? Dale un puesto de responsabilidad. No, estamos hablando, hermano, de dos tipos de personas. ¿Se acuerda lo que les comenté acerca de la iglesia de Roma? ¿Cuántos había, hermano? Y que había entre ellos, y ya en su último penúltimo capítulo de Pablo a la iglesia de Roma, ¿a cuántos se despide? ¿Cuántos conoce que están en Roma? Aquí solamente es directamente a Tito, y están dos grupos de cristianos. Dos grupos de cristianos. Recuerde cuántos grupos de cristianos había en la iglesia de Roma. También, si no, vea todas las grabaciones que yo he dejado, desde los patricios hasta los libertos. Bien, entonces, estos dos grupos de cristianos que aquí nos lo están diciendo, dice que unos son los de la circuncisión. Mire, en el 10 dice que mayormente uno de los problemas que están, porque es obvio, los de la circuncisión son los que no son judíos. Llámese de cualquier país, de cualquier nacionalidad que viven en Creta, ya sea cretenses, ya sea griego, ya sea de Asia, ya sea romano, ya sea egipcio, ya sea del continente africano, todo habitante en Creta, porque recuerde que es una gran isla. De hecho, lo reconocen como Creta, la isla de las 100 ciudades, fíjese. O sea, qué numeroso es. Ahí se están formando dos grupos. El grupo de judíos cristianos y el grupo de no judíos cristianos. Aquí Pablo les llama los de la circuncisión. Recuerde que había una característica muy notoria en ese tiempo. Los varones que eran circuncidados, obviamente eran judíos, y los no circuncidados son los que no son judíos. A eso se están refiriendo, y dice, y mayormente los que están metiendo el problema
Y circunstancias difíciles son los de la circuncisión, los hermanos cristianos mayormente los de la circuncisión, ¿sí? Los que no están circuncidados. O sea, y los que están circuncidados son los judíos. Entonces, tenemos la información de que judíos cristianos están enseñando cosas como fábulas, y aquí dice, no atendiendo a fábulas judaicas, los que lo saben son los judíos, y los otros, los que están haciendo todo son los que tienen circuncisión, los que están con circuncisión, o sea, los gentiles. Entonces, ¿qué asunto tan complicado? Y a esto auméntale que se dicen conocer a Cristo, que algunos de ellos han tenido el derramamiento del Espíritu Santo. Y usted me puede decir, hermano, ¿cómo sabe que tuvieron el derramamiento del Espíritu Santo con estas situaciones que están haciendo características o ejecuciones de un cristianismo que aparentemente que recibieron en Jerusalén los judíos? Recuerde que hablaron en lenguas en el capítulo 2 y dice que entre ellos había cretenses. Pero estos han llegado a Creta, han hablado de Cristo, obviamente que son judíos y nada más le hablaban de Cristo, pero el evangelio se ha extendido, hermano, gracias al esfuerzo, al continuo, a la perseverancia del apóstol Pablo, hermano, formando iglesias y formando líderes y formando toda una estructura de las casas, de las iglesias, para que el evangelio se difundiese en todos, hermanos, lados. Y recuerde que uno de los grandes precursores de los evangelios son los comerciantes, los que se cambiaban de ciudad a ciudad, pero estos ya habían recibido a Cristo y muchos iban a la isla de Creta, como los que ya mencioné, hermanos que recibieron a Cristo y van ahí y se juntan y se reúnen con los hermanos judíos, hermanos cristianos, y entonces, hermano, viven una vida o tratan de vivir una vida cristiana, pero ¿qué creen? Estos hermanos que se creen algo dentro de la iglesia tienen problemas de doctrina, tanto los judíos cristianos como los gentiles o los de la circuncisión cristiana. Ambos grupos, hermano, no tienen una doctrina de la fe, de la clara fe con que los discípulos han enseñado, hermano, a todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo, lo primero que le va a pedir a Tito es que aquella persona que va a estar al frente tenga, bueno, antes de entrar a estos temas, mire, porque habla del obispo, y aquí en el 6, en el 7 habla del obispo, en el 6 habla que esa persona debe de ser marido de una sola mujer. Aquí nos podemos dar cuenta una cosa muy importante, como en el principio nuestros hermanos de la iglesia primitiva, los que iniciaron, los precursores, hermano, los que seguidores de la doctrina de Cristo Jesús, Señor nuestro, dice, hermano, que debían de tener, que deben estar casados y que no podían estar cambiando de mujeres y podían tener, hermano, en un santo hogar con sus hijos, vivir y ministrar la palabra de Dios. Después pasaron cerca de 200, 300 años, hermano, y resulta que en el concilio de Nicea, uno de los apartados, hermano, dijeron que el obispo debe de no casarse. El obispo no debe de casar, debe solamente, hermano, de estar casado con Dios, con Cristo Jesús, con la iglesia y solamente vivir. Pero, hermano, no era lo que quiso dar Dios a entender. Muchos de ellos, hermano, que tenían que estar sujetos a esto, tenían pasiones humanas, pasiones de hombre. Y entonces, hermano, contrataban a mujeres que vendían su cuerpo,
les pagaban, confesaban sus pecados, hermano, a otros obispos, y la penitencia lo hacían para poder ya quedar libre del pecado que habían cometido. Es que no era así. Al principio de las cosas era que los líderes que están al frente, hermano, deben de estar casados y deben de tener, si es que están casados, porque hay personas que tienen voto de continencia, hermano, de poder contener en esa situación y no hay ningún problema, lo dice Pablo. Pero hay otros que se pueden casar y pueden estar ministrando en las iglesias sin ningún problema. Entonces, de hecho, solicitan que no tengan una situación. ¿Qué quiere decir? Que esos dos grupos de cristianos, el cristiano judío y el cristiano gentil, estaban viviendo una vida permisiva, se permitían muchas cosas. Y de ahí nace una palabra que quizá para usted nunca la ha oído, o quizá, y se la voy a decir para que alguna vez que la oiga, diga, sí, ya lo escuché alguna vez de un predicador. Es un grupo de gnosticismo. Esas personas que creían en eso se sentían gnósticos, se sentían diferentes a los demás. Ellos decían que las cosas espirituales solamente lo entendían los espirituales y eso es lo que ponían en marcha y lo que ponían en práctica. Pablo le está diciendo a Tito, ¿sabes qué? Corrige esas cosas. Habla con ellos. Qué tremendo. Que solamente el que va a estar al frente sea marido de una mujer. ¿Qué quiere decir? Que los cretenses o los no judíos, voy a dividirlo así, si me permite, ¿no? Judíos y no judíos. Ya le dije quiénes son todos los no judíos. ¿Ok? Para poder avanzar más rápido. Bien. Le está diciendo Pablo, mira, todo aquel que esté al frente, al cuidado de una iglesia, debe de permanecer con una sola mujer. ¿Sabe qué? Para los judíos no había ningún problema. Ellos desde chicos les enseñaron que el matrimonio se tenía que respetar y tratar, aunque después también hicieron muchas cosas raras. La idea de Dios es una sola mujer y con esa mujer tener hijos. Y esos hijos que también estén, yo creo la idea de Pablo es la idea que tomó acerca de los sacerdotes o de los levitas, cómo debían de tener, cómo deberían de servir al Señor y su forma de vida en su casa. Pero si Pablo está escribiendo esto, ¿qué quería decir, hermano? Que en ese tiempo los líderes pues podían tener varias mujeres, porque si no, no lo hubiera dicho como referencia a Pablo. Y además, los hijos estaban volviéndose un problema, causaban conflictos y eran indisciplinados, no se sujetaban a las circunstancias o a lo que el padre quería hacer, o se mezclaban y se metían en los asuntos espirituales, religiosos de los padres, y los hijos empezaban a tomar decisiones que ya el padre de mayor edad podrían ya callarse y decir, bueno, lo que diga mi hijo está bien. Bueno, mi hijo es mi sangre y yo le eduqué así y está tomando una decisión porque es en Dios, porque también es espiritual y hay que obedecerle. Pablo dice, ¿sabes qué? Hay que llevar un orden que debe de ser. Y mira, para que tú veas que esa persona verdaderamente está en plena comunión con Cristo, debe de ser, no debe de ser señalado. Todas estas características que nos está diciendo Pablo a Tito es porque Pablo lo vivió en Creta y porque está sucediendo en algunas iglesias, en algunas ciudades, en algunos pueblos. Está sucediendo esto, que son señalados los dirigentes y los acusan de ser muy soberbios, muy ególatras. Se ven muchos
muy estirados. Sabes que ahorita ni le muevas al pastor porque ya ves cómo se enoja, o al obispo en este caso, que no sea enojón, que entienda las cosas, que no se sienta dueño de la iglesia, que no esté borracho, que no se emborrache, que no sea peleonero, que no busque el dinero deshonestamente. Qué tremendas cosas están sucediendo en esta iglesia. En la iglesia, en la isla de Creta, no en la Ciudad de México, ni en la delegación de Iztapalapa, no estoy hablando nada de eso, o en la ciudad, en la República Mexicana, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de los de Creta. Qué terrible. Ya están circulando las cartas, están circulando. Pedro ya acaba de, o escribió a los hermanos de Galacia, del Ponto de Bitinia, de la parte norte, no de la parte sur, que Pablo ya había hablado de Galacia. Está diciéndoles que el que esté enfrente apaciente la iglesia, no como quien tiene señorío de ella, ni por ganancia deshonesta. Vea cómo los hermanos que empezaron a conocer de Cristo y empezaron a cambiar sus vidas y a transformar, empezaron a tener poderío y empezaron, no cambiaban su carácter, no cambiaban su vanidad, hermanos, sino al contrario, había soberbia, había egoísmo de parte del dirigente y decían, yo hago aquí lo que quiera porque soy el obispo, porque soy el pastor, y sabes que el que le guste y si no, el que se vaya, ¿no? Aquí deben de hacer lo que yo quiera. Mal, mal, porque no era la intención del Espíritu Santo, ni de Pablo, ni de Cristo, hermano, de que la gente fuera así, los dirigentes fueran así. Por eso le dice a Tito, ve y arregla este asunto. Imagínese enfrentarse con una persona que está en una ciudad que tiene estas características, que sea borracho y que siga las tradiciones. Ese espiritual dice, ok, estoy tomando y estoy un poco perdido de mi entendimiento, pero soy cristiano y a mí el Señor me dijo, y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Yo soy libre, en el espíritu soy libre. Ve, por eso le digo el gnosticismo, cómo empezaba a partir las iglesias, hermano, y a partir a los hermanos creyentes, al nuevo creyente, empezarlos a alejar de la vida cristiana. Y Pablo les dice a Tito, ve y corrígelo, no está bien. No está bien que el dirigente tenga estas cualidades. Al contrario, él debe de ser un hospedador, no que te hospeden donde quiera que vayas, que te guste hacer lo bueno para toda buena obra, que estés siempre atento, que veas la justicia a través de Cristo Jesús, que te apartes de todo pecado y que tengas dominio propio. Quita esto, enséñales que están mal y que empiecen a hacer esto que es lo que Dios quiere. Que además que retenga la palabra fiel tal como fue enseñada. Si los judíos que estuvieron en Jerusalén se les enseñó la doctrina de los apóstoles, que la sigan porque es buena, para que también puedan exhortar con sanas enseñanzas. Y los cretenses o los que vienen, que les fueron dadas también unas enseñanzas de acuerdo a lo que Cristo Jesús sería, Señor nuestro, lo hacía, que den esas enseñanzas que sean sanos y que convenzan a los que contradicen. Es lo que Pablo le está diciendo, a los que te contradicen esto, enséñales estas cosas para que ya no haya contradicciones, porque hay muchos hermanos habladores de vanidades, o sea, ya dijimos lo de arriba, y que engañan, y mayor, ya dijimos que lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque ¿qué están pasando? Predican, hablan, enseñan, lo único que hacen es transforman casas enteras, familias completas, enseñando por ganancias deshonestas, el dinero, pedir dinero para ellos, y hacer cosas que no conviene.
Y luego cita, le enseña a Tito que el dicho que hay en todo el mundo conocido, el dicho que hay en todo el mundo conocido de los cretenses, que siempre son mentirosos, malas bestias, malas personas y glotones ociosos. No trabajan, pero están come y come y haciendo todo tipo de barbaridad. Y dice que lo que hacen los cretenses, incluyendo los hermanos, cretenses hermanos cristianos, dice que el testimonio es verdadero. A lo mejor no lo creía Pablo, pero ya lo creyó. Y dice, ¿sabes qué? Repréndelos duramente, porque son hermanos y están eh, como líderes, para que la fe que tienen sea sana y no sea una fe corrupta, sino que sea la verdadera fe. Porque dice que, y luego habla de los judíos, mire, no atendiendo a fábulas judaicas, o sea, los únicos que pueden decir de las cosas de los judíos es los judíos, y fábulas que, como diciendo, es cierto que nos dijo Dios que solamente tenemos que ser una esposa, pero también nos dieron carta de divorcio. Así es que yo puedo decirle a mi esposa, sabes que la comida está salada, mi esposa judía, está salada porque ya me gustó otra persona. Y entonces yo le digo a mi líder sacerdotal, que esta mujer está preparando la comida que a mí no me gusta, ya se le dijo, ya le advertí, y no cambia, me quiero divorciar. O sea, porque así lo dijo Dios, ¿no? Que podía divorciar. O sea, empieza a ver cosas que no existían, como el voto Corban, que ya también alguna vez se lo expliqué a usted, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que es el voto Corban. El voto Corban dice, uno de los mandamientos que escribió Dios para su pueblo, decir, honra a tu padre y a tu madre para que los años que Dios te dio en esta vida se alarguen. El voto Corban decía, ¿sabes qué? Honralos, pero si eres una persona rica y todo, se lo puedes dedicar a Dios, el dinero, todas tus riquezas, todas tus posesiones, te quedas sin nada, pero puedes vivir con todo lo tuyo hasta que mueras, se lo das a la iglesia. Entonces, como tú ya no tienes nada y van tus papás a visitarte para que los puedas ayudar, ¿tú qué les dices? Sabes que ya no puedo darles, no les puedo ayudar porque ya no tengo nada. Todo es de Dios. Y como ya no tengo nada, pues entonces ya no les ayudo, que les vaya bien y ya no vuelvan a venir a mi casa para que yo les dé dinero porque ya no tengo nada. Es el voto Corban. Darle a Dios mis posesiones que no estaban, no eran ningún mandamiento, pero sacaban todas estas cosas. Las cosas puras son para las personas que están ahí pensando en las cosas buenas, pero las personas que tienen dureza en su corazón y están solamente maquinando en cosas malas, entonces nada es puro, ya que su mente está una conciencia corrompida. Y al final dicen conocer a Dios, porque le estoy diciendo que ya están en niveles espirituales muy altos los gnósticos, tanto judíos como no judíos, y porque dicen conocer a Dios, pero su testimonio lo niegan, siendo personas que los rechaza la gente y que son rebeldes porque no obedecen las cosas que Dios les está dando. Por lo tanto, son reprobados en toda buena obra, en cuanto a todo lo que hacen, están reprobados, porque todo lo hacen con corrupción. Todo esto está bien, o sea, no, bueno, está mal, pero digo, está bien Pablo como trata a Tito ahí, y Tito va a trabajar en lo que le corresponde hacer y lo que ha aprendido de Pablo. Y recuerde que Tito ha sido un pionero con él, seguramente también está adulto. Dice la tradición que Tito murió en Creta siendo el obispo de las iglesias cristianas en Creta. ¿Cómo se deformó todo esto? ¿Cómo es que empezaron a idear tantas cosas molestas y cómo no cambiaste?
No enseña Pablo en su en su primera carta a los Corintios, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde queda el dicho donde dicen que uno de sus profetas les dijo que los cretenses eran personas malas, malas bestias? Dice una de sus profetas. Y dice Pablo, y esto es verdad lo que les estoy diciendo. Dice, aquí está, en el 12, uno de ellos, su propio profeta, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice Pablo, y este testimonio es verdadero. Entonces, unos recibieron el Espíritu Santo, uno viene de muchos lados, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este dicho por los profetas, que era verdadero, no debería haberles causado ningún asunto de vida. Seguir con esa vida de mentira, de glotonería y de hacer las cosas mal, de responder mal a las cosas que Dios ya cambió y transformó. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué piensas? ¿Me puedes ayudar? Por eso te pedí que leyeras junto conmigo para que me pudieras ayudar. ¿Dónde están las enseñanzas de los apóstoles que nos han enseñado a nosotros y que dice que si estamos en Cristo, que podemos dejar nuestras cargas, nuestros lamentos y nuestras tristezas, y que si tenemos sed, nosotros descansaremos en Cristo y Cristo estará con nosotros? Nadie les enseñó a decir que nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, Pablo se los enseñó a los Corintios, que nosotros, hermano, cuando recibimos a Cristo Jesús, somos sellados con las arras del Espíritu como el principio de todas las cosas. ¿No lo han oído ellos? ¿Qué pueden decir del Espíritu Santo? Las enseñanzas de Jesús en sus plenas verdades, y poder decir, tengan cuidado, yo los voy a enviar en medio de los lobos, pero ustedes perseveren y no se dejen mover. Manténganse firmes en la fe. Las enseñanzas de Jesús y todo, ¿dónde están aquí en Creta? ¿Dónde? No estoy diciendo que todos, algunos deben de sí estar con este cambio de vida, esta forma. ¿Dónde está, hermano, esta cita que le escribió Pablo a los romanos, que dice que cuando se reúnen, hermano, traigan en sacrificio vivo sus cuerpos, agradables a Dios, hermano, para que para que se pueda establecer una armonía en las reuniones cristianas? A donde nos está diciendo que no nos acomodemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Dónde están estas lecturas? ¿Dónde está cayendo todas estas sagradas escrituras en la vida de los cretenses, de los que viven en Creta? Tito, es cierto que tienes que decir esto. Les va a decir, ¿sabes qué? Mira, ya no permitas que tus hijos se metan en este asunto. ¿Se imagina que Tito, hermano, nada más vaya y le diga al líder? Ya dice Jesús, o me dice Pablo, que tus hijos ya no deben de estar ahí porque son rebeldes, no se dejan sujetar y además están causando muchas divisiones dentro de las casas cristianas. Si son iracundos, son peleoneros, son borrachos, ¿cómo va a ser Tito todo esto? ¿Cómo va a que cambien de manera de pensar? No hay otra forma. Seguramente Pablo entiende la situación de Tito, pero también sabe que si dejó a Tito es
por la comunión que tiene con Cristo Jesús. Por la comunión y la relación, hermano, el mover del Espíritu Santo en la vida de Tito, para que pueda enseñarles con fe y con confianza, atendiendo, hermano, lo que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, hermano, y después ellos lo transmiten a ellos, y que seguramente Tito lo sabe, que dice: no te preocupes lo que vas a hablar. El Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas. No te preocupes si te van a insultar, porque más bienaventurado eres, Tito. Tito se va a quedar y va a hacer el trabajo. Y va a empezar a caminar al recorrido de toda la isla, que es grande. Y va a empezar a hacer, hermano, que los hermanos empiecen a entender los cambios. Pero no puede hacer Tito absolutamente algo si Cristo no va con él. Si el Espíritu Santo no se mueve. Es cierto que recibió una ordenanza del apóstol Pablo. Es cierto que el apóstol Pablo, hermano, es gobernado por el Espíritu Santo, pero ahora le toca a Tito. Ahora le toca a él, hermano, que lo vean trabajar, que no lo vean molesto, enojado, que no lo vean, hermano, iracundo, y que lo estén señalando a cada rato. En el capítulo 2, en su inicio, empezaremos a ver el trabajo que va a hacer Tito. Pero uno, hermano, si tú eres miembro de la iglesia y eres un líder o estás creciendo, quita estas cosas. Quita estas cosas. No pienses en divorciarte de tu esposa, no pienses en separarte. No, si ya eres un adulto, no dejes que tus hijos te gobiernen y te digan lo que tengas que hacer en las iglesias, hermano. Tu llamado es el tuyo y ellos se tienen que sujetar. Y tú como responsable, hermano, trata de mostrarte a la iglesia con amor, con dominio propio, a hacer cosas buenas, no borracho, no violento, sino escucha a los hermanos. La paternidad es algo importante. Él está enseñando cómo discipular a los líderes. Va a llevar un discipulado a ellos para que lo entiendan. Y no se puede llevar nada si Tito no está orando, si Tito no está lleno en comunión con Cristo Jesús y si Tito no se está dejando guiar por el Espíritu Santo para que le muestre el pecado que hay en él y quitar también todas estas cosas para dejarlo, hermano, que sea, él van a tener que dejarle ser hospedado, que los hospeden, porque todavía no tiene una formación en Creta, que tenga que hacer las cosas buenas, que esté atento, que sea justo, que sea parte del pecado y que tenga dominio propio. El 8 le corresponde a Tito hacer, pero es una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos, hermano, nosotros ya también somos sellados por el Espíritu, sellados por el, y hemos recibido como anticipo las arras del Espíritu Santo. Tenemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, posiblemente entramos en comunión, pero ¿sabes qué es importante, hermano? Dejar que el testimonio de Jesús caiga en nosotros. El testimonio de Cristo Jesús sea en nosotros, hermano. Así que en esta mañana, en esta tarde, hermano, quiero decirle que mientras tú vivas con con la comunión con Cristo Jesús, esa comunión, hermano, va a ser perfecta. Participa donde tengas que participar, haz lo que tengas que participar, sale a evangelizar, sale a predicar el evangelio. Y si tú predicas en una iglesia, da enseñanzas, hermano, de gratitud, de palabra fiel y verdadera, palabra de Dios para que la gente sea transformada, para que Dios hable a través de ti y que no te señale, que nadie te señale, que nadie te juzgue, que nadie vea que estás predicando por ganancias deshonestas porque quieres un dinero para ti, sino que quieres, hermano, lo mejor para la iglesia de Cristo Jesús. Hermano, hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Participa conmigo, involúcrate, hermano, en el capítulo 2 de Tito.
para que podamos verlo como hoy lo vimos. Si tú ya lo leíste una vez y ahora se ha aclarado algunas cosas que te quedaron obscuras, vas creciendo, tú ganas de todos modos. Vamos a terminar, Tito, para ganar, hermano. Ganar, predicar y ganar hacer todas las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios.